Seguimos con la serie del libro de los Hechos, ya vimos a Esteban, ahora vamos a pasar a Felipe, imágenes sacadas del juego Memo Kids. Felipe el Evangelista es el único que tiene este título dentro del Nuevo Testamento. Él aparece en Hechos 6, aquí aparece en Hechos 8 y luego reaparecerá en Hechos 21. Voy a estar con mi portátil acá para que veamos. Comenzamos de Hechos capítulo 8 versículo 4. Recordemos que se habla de que por la persecución de Saulo fueron expulsados de Jerusalén la mayoría, solamente quedaron los apóstoles, y el versículo 8.4 nos sirve para darnos cuenta de que muchas veces el Señor tiene que remecer nuestra vida de alguna forma dolorosa, dañina, para que nosotros nos movamos en un mandato que Él nos dio. El mandato era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, pero la iglesia estaba muy cómoda ya en Jerusalén, crecía y crecía, pero tenía que esparcirse el Evangelio. Entonces aquí vemos cómo se movió la iglesia y el que empieza a destacar ahora es Felipe, que también era de los diáconos de Hechos 6. Ya, como seguimos aconsejando, versículos 5 y 6 nos habla de que el mandato de evangelizar viene directo del Señor, así que como hablamos, no es necesario estar pidiendo permiso a pastores, a directores, a líderes de iglesia para ir a evangelizar. El mandato es evangeliza, evangeliza. Sí se recomienda que se avise si es una campaña más o menos formada. ¿Por qué? Para que la iglesia esté orando, para que la iglesia también esté dispuesta a poner ofrenda en cuanto a tratados. También se recomienda avisar a la iglesia que se va a hacer un grupito porque también en caso de que estén preparados, de que si alguien se convierte, para que puedan estar aconsejando, discipulando. Pero eso de pedir permiso al pastor, que si voy sin el pastor, sin el permiso del pastor, no voy a ir con la unción o con la cobertura pastoral, eso es antibíblico, hermano. Tú tienes que predicar el evangelio, hacer grupos. Si te vas a juntar a comer con alguien y de repente dice uno, oye, vamos a evangelizar un rato, a caminar. Ah, ya, pero calmado, voy a whatsappear al pastor para pedir permiso. No, vayan, no, hermano, vayan. Felipe el Evangelista. ¿Qué más tenemos acá? Es interesante el tema de que dice que fueron a Samaria. Sabemos que el contexto judío, el judío en sí con el samaritano no se llevaba muy bien. Es como el chileno hoy en día le dijeras al peruano, al boliviano, al argentino. No, querido hermano, si tú estás en Cristo, no puedes ser un argentino que odia al uruguayo, no puedes ser un venezolano que odia al colombiano, no puedes ser un chileno que odia al peruano y al boliviano, y así consecutivamente, un español que odia al portugués, un francés que odia al italiano, un inglés que odia al alemán, y todos los clásicos que hay, que no son solamente, que no son solo clásicos de fútbol, también hay rivalidades. Así que Felipe nos enseña de que hay que vencer eso en Cristo, esos estereotipos, ¿ya? Sigamos. Cuando llegamos al versículo 8 dice que había gran gozo en la ciudad cuando se convertían, así que ahí tienes una motivación, ¿no? Felipe nos muestra muchas motivaciones para evangelizar. Una de ellas es que el ambiente en la ciudad se va mejor porque está Cristo en la vida de las personas. Como dice en Lucas 1, nuevas de gozo, le dije los ángeles a los pastores cuando venía el Señor Jesús, cuando había nacido en el pesebre. Nuevas de gozo, el Evangelio trae gozo, trae paz al entorno. Entonces una casa con un cristiano, otra con otro cristiano, va creciendo el gozo, así que buena motivación tenemos. Saltamos al 10 y al 12, y ojo que aquí puede haber muchos que hablan de Dios, pero si realmente mostramos con la Biblia y con los hechos al verdadero Dios, habrá gente que creerá. Así que esto es motivación ante la obra de charlatanes del Evangelio. Claro, hay algunos que hablan malos evangelios en algunos lugares, pero ahí Felipe mostrando verdaderamente el poder de Dios, ahí la gente se dio cuenta quién era realmente de Dios, porque también leemos después que estaba Simón el mago, que él hacía artes mágicas, así que mostrando cosas que nada que ver venían con el Señor. Vamos al versículo 13, y cuando aparece Simón el mago, nos recuerda que hay que cuidarse de aquellas personas nuevas que avanzan demasiado rápido en la fe. Hay que analizar si realmente creyeron en Cristo y están creciendo como creyentes, o simplemente están emocionados en un momento de su vida y lograron por fin encontrar su realización y quieren aprender, pero en realidad no han tenido el nacimiento de nuevo y siguen con la maldad, que es la que vamos a ver después que se le manifiesta a Simón, el mago. Saltamos ahí, está claro. El versículo 14, ojo, por mucho que haya líderes o pastores en la iglesia, siempre tienen que estar sometidos los unos a los otros. Aquí se dice que Pedro y Juan fueron enviados a Samaria para entregar el Espíritu Santo a los samaritanos, pero se dice que fueron los apóstoles los que los enviaron. Hubo ahí, en este contexto, ya que era algo más relativo a iglesia,
algo más doctrinal general comparado al tema de la evangelización, que ahí tuvo que los líderes estar sometidos y ahí tienen que haber votado, y bueno, que vaya Pedro y Juan, son los más capacitados, etcétera. No que Pedro y Juan dijeron vamos, sino que dice que los apóstoles los enviaron, así que entre nosotros cuidémonos si hay líderes, si hay diáconos, si hay personas del consejo de la iglesia que se toman que se dan más autoridad de la que debieran. Hay que tener cuidado ahí. Bajamos al versículo del 18 al 21. Ahí nos habla cuando Simón pide tener el Espíritu Santo. Ojo, no aceptemos dinero para como líder dar un ministerio a algún creyente. E incluso dudemos si alguien lo hace y realmente ha nacido de nuevo. ¿Eh? Ya que está ofreciendo dinero por algo que el Espíritu Santo es quien asigna exactamente. Jamás demos enseñanzas, demos ministerio de profesor de la dominical o del púlpito a personas que no tienen el don, aunque sea el que pone más plata, más diezmo, más ofrenda en la iglesia. No, siempre la palabra es la que manda. Versículo 22, vean la misericordia de Pedro, que aconseja que si alguien comete un error en la iglesia de corte directo contra el Señor por ir contra lo establecido por él, digámosle al infractor que tiene aún la opción de arrepentirse o pedir perdón al Señor por sus fallas. Arrepentirse para conversión correcta o pedir perdón si es un verdadero creyente y solamente tuvo una caída. ¿Ya? Versículo 25. Ojo, si vamos a una misión evangelística o congreso de líderes cristianos, no olvidemos que también tenemos que predicar el evangelio perdido y no solo estar entre las cuatro paredes del evento o compartiendo con los hermanos y nada más, cuando hay almas alrededor que se están perdiendo afuera. Claro, Pedro y Juan iban solamente a imponer manos para entregar el Espíritu Santo, pero dice que al final igual ellos dos evangelizaron. Pero eso de Pedro hablaremos en unas 2 clases más por si acaso, así que tranquilos, ya viene. Pero eso es lo que hay que hacer también, ¿ya? Vamos ahora al encuentro de Felipe con el eunuco, ¿ya? Dice, el versículo 26 del capítulo 8 siempre habla de que el ángel del Señor le dijo a Felipe, lo mismo que hablamos en el versículo 5 y 6. No existe el voy a llamar al pastor para que me dé permiso, voy a whatsappar a mi líder para que me diga si puedo ir o no. No. Tú sientes que tienes que hablar en algún lugar, ve, hazlo al Señor primero. Y ya te di las recomendaciones de por qué sí, igual se recomienda decirlo, pero no por permiso pastoral, sino que por oración, por apoyo, por expectación también, ¿ya? Continuamos, versículo 27. Una buena motivación si tú dices, ay, ¿cómo le voy a hablar a algún candidato político o algún político o algún gerente importante acerca de Cristo? Quizás no me pesca. No. Aquí vemos la descripción de quién era el eunuco, toda la labor que tenía en el reino de Etiopía y te vas a dar cuenta que aún así él creyó en Jesucristo. Así que anímate con esto. Te dije, Felipe tiene muchos motivos, mucha motivación para evangelizar acá. Luego el versículo 30, el 31 y el 35. Hermanos, siempre que veamos a alguien leyendo la Biblia, leyendo un tratado o pensando en alguna cosa bíblica que escuchó algún día, estemos siempre dispuestos a ser utilizados por el Señor para que a través del Espíritu Santo le aclaremos las dudas a esa persona, que sea católica, sea atea, agnóstica, testigo de Jehová, lo que sea. Por eso la importancia, como decíamos en el anterior video de Esteban, la importancia de leer la Biblia, ¿ven? Para estar preparado para todo. Aquí Felipe supo interpretar bien Isaías 53, para lo que llevó luego a la conversión del eunuco. Versículo 36, ojo, el eunuco quería bautizarse. No es necesario que el agua sea un agua santa, un agua especial, que sea un río, porque el Señor Jesús se bautizó en un río, que sea un río, la playa, porque el mar se lleva los pecados, esa estupidez que enseñan en algunas iglesias, y esto es cierto, que lo enseñan así. No, puede ser una piscina, puede ser una tina con agua. Después vamos a ver ejemplo, el carcelero de Filipo. No creo que a esa hora de noche se haya ido al río con todo el frío a bautizarse. En la casa, menos si Pablo no podía estar públicamente afuera porque todavía estaba preso. Así que puede ser el agua que sea, solamente que se sumerja la persona que le corresponde el bautizo. Y para terminar, el 37 al 39, si vemos que un creyente nuevo da todas las señales de haber creído de corazón el Evangelio y de entender el porqué del bautizo, no debemos negarle el ser bautizado y debemos buscar pronto bautizarle. Es cierto que hoy en día se da un espacio de tiempo para que no pase el caso de Simón el mago de Samaria, pero hay iglesias que se van al chancho, se demora muchísimo, no, es que hace mucho frío. Por eso lo digo, hagan entonces una piscina dentro del local, no hay ningún problema, hay por qué esperar al verano para ir a la playita o al río que está el agua calentita. No, el Señor no espera, manda, así que
Eso sería el segundo capítulo de Hechos y a Felipe. Y luego viene el apóstol Pablo. Bendiciones.